Te lo explico. Historia contemporánea para bachillerato. Bienvenidos a Educahistoria, la historia para todos. Si quieres saber los antecedentes de la Revolución Francesa, has venido al sitio perfecto porque yo te lo explico. Los historiadores dicen que la Revolución Francesa es el principio de la historia contemporánea. Después de la Revolución ya el mundo no sería como era antes, y yo diría que la Revolución Francesa es el principio del fin del antiguo régimen que hemos visto en vídeos anteriores. Los orígenes de la revolución son una combinación de factores. Lógicamente ninguna revolución es solamente por una cosa. Aquí hay factores políticos, factores económicos y factores sociales que todos juntos en una coyuntura hicieron el cambio de la estructura del antiguo régimen. Vamos a ir viendo algunos de los puntos que forman esta coyuntura especial que da paso a la Revolución Francesa. En primer lugar vamos a ver la situación de los campesinos que, como la podéis imaginar, eran los que tenían una situación de enorme pobreza, como hemos visto en los vídeos del antiguo régimen. La mayoría no eran ni propietarios, ni siquiera propietarios de algunas pequeñas tierras en las que trabajaban. Sus cosechas solo servían prácticamente para pagar impuestos, derechos señoriales, derechos a la iglesia. Todo eran pagos y digamos, lo que se quedaban ellos en trigo era prácticamente una miseria. En las ciudades la cosa no era mejor. En las ciudades los precios iban aumentando y los salarios no, con lo que las posibilidades de sobrevivir de la gente que vivía en las ciudades y del pueblo ya no era realmente también muy dificultosa. La burguesía, aunque enriquecida por las manufacturas, el comercio y las finanzas, se sentía muy marginada social y políticamente, porque era la que tenía el peso del dinero, pero no tenía ningún poder político. Seguían las ideas ilustradas y propugnaban la igualdad ante la ley, tanto, digamos, a nivel personal como a nivel de impuestos. Y están, digamos, deseosos de que haya cambios, porque la situación no podía continuar así. Y además, otro punto importantísimo, y es casi el detonante de la revolución, es la crisis financiera del Estado, de la monarquía absoluta francesa. El Estado francés atravesaba una fuerte crisis económica. A los tremendos gastos del rey, de la corte, de Versalles, se sumaban el mantenimiento de continuas guerras que no hacían nada más que esquilmar las arcas reales. De hecho, la última que los arruinó bastante fue la guerra con Gran Bretaña en las colonias americanas, en la independencia de Estados Unidos. La hacienda francesa podemos decir que estaba en bancarrota, se gastaba mucho más de lo que se ingresaba. Solo los intereses de los préstamos de la monarquía subían a 50% de los ingresos, es decir, que cuando se cobraba dinero, la mitad de ese dinero solo era para pagar intereses y todo el 50% restante era para todo lo demás. Ya desde 1776, algunos ministros del rey, Turgot, Calonne o Brienne, observaron que la única solución para este problema era hacer alguna reforma fiscal que hiciera que los que tenían más dinero pagaran algo, porque los que no tenían dinero eran los que estaban pagando todo. Los privilegiados, evidentemente, se negaron. No estaban dispuestos a pagar impuestos, al contrario, decían que ellos tenían que cobrar más porque la crisis económica les afectaba directamente. Os he hecho un gráfico aquí para que veáis el endeudamiento de la hacienda francesa en 1788, porque creo que será muy descriptivo. Los datos están en millones de libras. En la izquierda tenéis los gastos. El primer bloque de gastos es el servicio de la deuda del Estado, lo que tenía el dinero que pedía prestado, 316 millones. El segundo bloque de gastos es los gastos militares, el más importante, y diplomáticos, son 165 millones. Y finalmente, fijaros, los gastos civiles son 146 millones. Os he puesto aquí algunos de los capítulos de esos gastos para que veáis las desproporciones. Por ejemplo, en educación se gastaba 1 millón, en obras públicas son 15 millones, o en caridad 10 millones, pero en la corte y los privilegiados 38 millones. Todo esto da un total
de gastos de 629 millones. ¿Cómo era el capítulo de los ingresos? Fijaros, por ingresos diversos, la monarquía francesa tenía 127 millones. Por impuestos indirectos, es decir, los impuestos que se ponían normalmente a bienes de consumo, el pan, el azúcar, la ropa, 208 millones. Por impuestos directos, 168 millones. Fijaros, se gastaban 629 millones y en cambio solo se ingresaban 503 millones. O sea, que había una gran desproporción entre lo que se ingresaba y lo que se gastaba. Por lo tanto, es curioso porque cuando vais a los libros de texto, a los libros que hablan de la Revolución Francesa, cuando se inicia los antecedentes, siempre hay un capítulo que se llama La Revuelta de los Privilegiados. Y uno se pregunta, pero vamos a ver, si la situación peor la llevaban los campesinos, el tercer estado y la burguesía, ¿cómo es que se produce esa revuelta de los privilegiados? Ahora lo explico. Como ni la nobleza ni el clero querían aceptar ningún tipo de reforma fiscal, no solamente no la aceptaron, sino que en 1787 una asamblea de gente importante de los privilegiados, lo que llaman ellos una asamblea de notables, exigió al rey que convocara los estados generales. El estado general es la versión francesa de lo que aquí llamamos un parlamento, que según ellos era el único que tenía capacidad para crear nuevos impuestos. Luis XVI acabó cediendo y convocó para mayo de 1789 esos estados generales que no se reunían desde 1614. Cuidadín, porque el objetivo de estos notables no era pagar más, sino cobrar más. Y aquí es donde vino la primera cuestión. Segunda cuestión, 1789 fue un año de crisis económica importante. Francia sufría una grave crisis de subsistencia. Se produjeron inundaciones en 1787, sequías en el verano de 1788, y eso que provocó lo que ya hemos visto en el Antiguo Régimen, subida de precios del trigo, que llegaron a duplicar y a triplicar el precio del pan, que era un alimento básico, y esa situación acarreó pues un cierre de los talleres artesanos, paro, mendicidad, delincuencia, descontento. Es decir, que al problema de la burguesía en el tercer estado, en los estados generales, se le suma una crisis económica galopante. Total, que en esta situación, el 5 de mayo de 1789, se reúnen los estados generales en la ciudad de Versalles. El rey y su ministro de Hacienda de aquel momento, el señor Necker, así como gran parte de los privilegiados, pretendían discutir sobre las finanzas del Estado y descartar, la mayoría de ellos pretendían descartar la reforma fiscal que pedía sobre todo el tercer Estado. Pero los representantes del tercer Estado rompieron un poco la baraja y, digamos, añadieron un punto del orden del día, que es donde empezó, digamos, es la mecha que hizo estallar el polvorín. ¿Qué pidieron? Pidieron que hubiera una votación por diputado y no por estamentos. Claro, esto que parece tan tonto, os lo voy a explicar con un gráfico para que os hagáis la idea. Mirad, esta es la composición de los estados generales de 1789. Fijaros que había 578 diputados del tercer estado, había 291 diputados del clero y había 270 diputados de la nobleza. Bueno, ¿qué diferencia tenía en votar por estamentos o por personas? Muy sencillo. Si votaban por estamentos, era este el resultado. Digamos, la nobleza tenía un voto, podían discutir lo que quisieran, pero al final todos juntos votaban como si fueran uno. El clero tenía otro voto y el tercer estado tenía otro voto. Con lo cual, la nobleza y el clero siempre tenían dos votos y el tercer estado siempre tenía un voto, con lo cual los intereses del tercer estado nunca se respetaban porque iban a perder todas las votaciones. ¿Y cuál era la petición de la
del tercer estado, pues que hubiera voto por diputados. Claro, si sumamos los diputados del clero y la nobleza son 561 y los diputados del tercer estado eran 578. Esa era la cuestión. Evidentemente los privilegiados no estaban dispuestos a aceptar esto. Pero fijaros que a estos datos, que ya de por sí son, digamos, relevantes, hay que ver qué representaban esos diputados. Es decir, la nobleza representaba a 300.000 personas aproximadamente. El clero representaba a 170.000 personas aproximadamente. Mientras que el tercer estado representaban a 27 millones de personas. Es decir, no tenía proporción de ningún tipo. Lo que pasa es que los privilegiados se pensaban que ellos estaban por encima de todo. Lo cierto es que ante la negativa del rey y de los privilegiados a aceptar esto, los del tercer estado, básicamente todos los del tercer estado, con el apoyo de algunos clérigos y de algunos nobles liberales de entonces, salieron del sitio donde estaban convocados los estados generales y se fueron a un frontón de Versalles, que se llamaba Jeu de Paume, el juego de la pelota, el sitio donde se jugaba la pelota, y se constituyeron el 20 de junio, jurando no disolverse hasta que entre ellos no dieron una constitución a Francia. Recordad, cuando hablamos de liberalismo, que uno de los objetivos de los liberales es que cada estado tenga una constitución donde se expresen los derechos y las obligaciones de cada ciudadano. Pues en ese juramento del juego de la pelota es donde el objetivo fundamental es decir, no vamos a salir de aquí hasta que no tengamos una constitución. Lo cierto es que el rey, no muy convencido, aceptó la situación. Ya verás como que no muy convencido, porque muy pronto hizo pasos en dirección contraria, y el 27 de junio de 1789 los Estados Generales se transformaron en la Asamblea Nacional Constituyente. Lo cierto es que aquí es donde empieza la revolución. De hecho, todavía no habría ni tiros ni violencia, pero se tardaría muy poco al estallido de la violencia el 14 de julio de 1789. Si quieres saber más sobre la Asamblea Nacional Constituyente, ya sabes que yo te lo explico. Recuerda de suscribirte al canal y de darle a la campanita, porque te avisará YouTube de cada vez que hay un nuevo vídeo en Educahistoria. Si quieres saber cosas sobre la Asamblea Nacional dentro del proceso de la Revolución Francesa, has llegado al sitio perfecto, porque yo te lo explico. En principio, tenemos que decir que la Revolución Francesa comienza con la rebelión de los representantes del pueblo llano dentro de los Estados Generales de mayo-junio de 1789. En principio, esta rebelión viene por la disputa sobre la forma en que debían reunirse y votar los estamentos generales dentro de este proceso. Los representantes del tercer estado pedían que se votara por cabeza y no por estamento, y además que les subieran el número de representantes para poder obtener la mayoría. El rey aceptó doblar el número de representantes del tercer estado, pero de ninguna de las maneras aceptó el hecho de que se votara por cabeza, porque sabía lo que podía pasar. Lo cierto es que los representantes del tercer estado se reunieron en un edificio cercano, en el llamado Jeu de Paume, en el juego de la pelota, en una especie de frontón, ante el temor de que el rey, que les había impedido la entrada al salón de reuniones de los Estados Generales, tuvieran la intención de suspender estos Estados Generales. Las reuniones del juego de la pelota declararon la apertura de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere decir Asamblea Nacional Constituyente? Aparte de que era un parlamento al margen de los Estados Generales, la finalidad que tenía esa asamblea, ese parlamento, era la de crear una constitución que, como sabéis, dentro de las ideas de la Ilustración, es la idea de una ley general donde se expliquen los derechos y las obligaciones de los gobernantes y de los ciudadanos. La actitud poco clara del rey y los movimientos de tropas del ejército aumentaron el temor de una intervención armada en París,
y a las propuestas de la Asamblea se unieron también una serie de revueltas populares en las calles de la capital contra la carestía del pan, sobre todo, y los excesos que estaba cometiendo el ejército. La respuesta popular final fue digamos, la acción más famosa que se conoce de la Revolución Francesa, que es el asalto en el 14 de julio de 1789 de la prisión de la Bastilla en París. La Bastilla era un lugar, una prisión donde se encarcelaban a los disidentes políticos, aunque en ese momento del asalto no había muchos, pero la multitud marchó hacia la prisión. El responsable militar de la prisión se negó a abrió fuego contra la multitud y al final digamos, los revolucionarios se lanzaron masivamente al ataque y tras 8 horas de lucha consiguieron la rendición de la prisión de la Bastilla. Ese hecho se convirtió en el símbolo de la Revolución Francesa. Cierto es que el 14 de julio, como podéis saber, es la fiesta nacional de Francia y se rememora la toma de la Bastilla. La movilización popular se extendieron a otras zonas rurales fuera de París y durante el verano de 1789 tuvo lugar eso que se conoce en los libros de historia de la Revolución Francesa como la Grande Peur, como el gran miedo. Durante ese verano se multiplicaron las revueltas populares antifeudales con la quema de castillos, asaltos a la residencia de los señores feudales, etc. Después de todos estos hechos, la Asamblea Nacional tomó una serie de decisiones que os voy a citar a continuación. Fijaros, las más importantes, que además no por ser 4 son de poco calado, son estas que os vamos a citar ahora. La primera de ellas es la abolición del sistema feudal. ¿Vale? Se suprimieron todas las prestaciones a los señores feudales, tanto fueran laicos como eclesiásticos como del rey. Y además se declaró la igualdad de impuestos ante la ley. Fijaros que esta era una de las cosas que la burguesía estaba reclamando desde hacía muchos años. La segunda cosa que se declara es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fijaros que simplemente el hecho de considerar a las personas ciudadanos y no súbditos fue una novedad importante. Se ampliaba los derechos de libertad, digamos, de igualdad, se reconocía el derecho de pensamiento económico, de religión, de propiedad privada y de la resistencia a la opresión. Recordar que el Pacto Social de John Locke ya decía que si el gobernante no se portaba bien, el pueblo tenía derecho a destituirlo. Pues aquí se ponía por escrito, en blanco y negro. La tercera y no menos importante decisión fue la constitución civil del clero, es decir, al clero, o sea, desapareció como señor feudal porque se le expropiaron todas las tierras, se disolvieron las órdenes monásticas y los religiosos pasaban a depender del Estado. El sueldo de los curas de la época sería sustentado por el Estado y no por Roma. Y finalmente, y tampoco menos importante, fue una nueva organización administrativa. Francia estaba llena de administraciones de señores feudales, del rey, de eclesiásticos, y la Asamblea hizo una centralización del poder. Fijaros que ahora que parece que el autonomismo y la disgregación de poder es lo progresista, en esta época lo progresista era la centralización del poder. Se hizo una nueva distribución de departamentos y ayuntamientos, de provincias y ayuntamientos, que hizo que toda la Francia tuviera una estructura parecida. Pero la ley más importante que aprobaron en la Asamblea Nacional Constituyente de 1791 fue una constitución. Esa constitución, fijaros, que incluye algunas cosas que van a ser la constante del liberalismo en todo el siglo XIX. Primero, la soberanía nacional. Quiero haceros un matiz entre la diferencia, lo digo porque en constituciones posteriores de la propia Revolución veremos que se habla de soberanía popular, y la diferencia entre soberanía nacional y la soberanía popular es esto, es la utilización del concepto de sufragio censitario o sufragio universal. El sufragio censitario es que no es
una persona un voto, sino que solo los que tienen un mínimo de rentas pueden votar, mientras que veremos que el sufragio universal es una persona un voto. Bueno, en estas primeras fases será más un hombre un voto que una persona un voto, porque las mujeres no tienen derecho a votar. Pero en cualquier caso, ese sufragio universal llevaría a una separación de poderes, que ya habíamos visto en Montesquieu. Y esa serían 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Cuáles serían los representantes de estos poderes? Bueno, pues en primer lugar, la asamblea sería el legislativo, la asamblea legislativa, el rey y el gobierno serían el ejecutivo y los tribunales serían el judicial. Fijaros que todavía es un sistema monárquico, donde existe, es decir, una monarquía constitucional, no es todavía una república. Pero lo que sí está claro, que mediante el sufragio digamos censitario, los electores solo elegían a la asamblea y a los tribunales, ni al rey ni al ejecutivo, porque el ejecutivo, el rey, podía vetar las decisiones de la asamblea. Es decir, que la asamblea podía hacer leyes, pero el rey tenía derecho a voto, y además el rey nombraba al gobierno. La asamblea no es como ahora, que los parlamentos suelen elegir los gobiernos. No, era el rey el que nombraba al gobierno. Eso sí, la asamblea podía controlar las acciones del gobierno, pero no podía cambiar el rey. Fijaros que es un avance, evidentemente, con respecto al sistema del antiguo régimen, pero está muy lejos de lo que son las constituciones de derechos y libertades actuales. La Constitución de 1791 tenía características bastante moderadas, pero los sectores más revolucionarios pedían cambios más radicales, porque no se fiaban de que el rey estuviera actuando de acuerdo con la asamblea. La prueba de que el rey no era, como decimos en castellano, trigo limpio, es que el 20 de junio de 1791 la familia real huyó de París y se fue para exiliarse al exterior, pero fueron descubiertos en una zona fronteriza, en Bahrein, y se fueron conducidos otra vez a París. Antes el rey había dejado una serie de documentos en donde reconvocaba todas las medidas de la Asamblea Nacional que él había firmado y había dado el consentimiento, con lo cual se imaginaba que la huida estaba relacionada con un intento de que las monarquías europeas le salvaran, el puesto a la monarquía francesa y intervinieran para derrocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez la Asamblea siguió con su trabajo, una vez hecha la Constitución, se disolvió y realizaron nuevas elecciones. La Asamblea Constituyente, en septiembre de 1791 hasta agosto de 1792, se convirtió en Asamblea Legislativa. Estaban dominados los sectores, la mayoría de los diputados eran moderados y monárquicos. Fue un periodo bastante turbulento, ¿no? Porque por una parte, los sectores que estaban en la asamblea querían la revolución burguesa, lógicamente, pero las calles querían que creían que había una conspiración por medio de las monarquías europeas para acabar contra la revolución. Y lo cierto es que el 20 de abril de 1792 la asamblea declaró la guerra a Austria, lo que permitió la exaltación del pueblo francés en contra, a la lucha contra el antiguo régimen. Lógicamente se luchaba contra los enemigos extranjeros, ¿no? En esa situación, el pueblo de París, el 10 de agosto de 1792, hablaban de la complicidad del rey con los invasores, y asaltaron el Palacio Real, el Palacio de las Tullerías, y detuvieron a Luis XVI y a su mujer María Antonieta. Es justamente en el asalto de las Tullerías donde se compone el himno nacional francés, que es la Marsellesa, ¿no? Los franceses fueron derrotados por las tropas austriacas, y además al tiempo los prusianos se infiltraron dentro del territorio francés.
Aquí acaba la época de la Asamblea Nacional y la Francia revolucionaria estaba en peligro. ¿Cómo acabará esto? Pues lo sabrás si ves el próximo vídeo donde hablamos de la convención. Te recuerdo dos cositas. Una, que te suscribas al canal para recibir información y que le des a la campanita para que YouTube te avise de cada vez que salga un vídeo nuevo. Y en segundo lugar, te recuerdo que todos los capítulos que llevamos editados tienen un índice. Quiere decir que tú puedes ir a una parte del vídeo y no al vídeo entero si quieres, o estudiar o repasar el tema en cuestión. Si quieres saber cosas sobre la Convención Nacional dentro de la Revolución Francesa, has llegado al sitio perfecto, porque yo te lo explico. Habíamos dejado el último vídeo hablando de la Asamblea Legislativa y ahora vamos a hablar de otro periodo diferente, que es la Convención. Antes de empezar, vamos a hablar de los partidos políticos de la Revolución Francesa, porque tienen unos nombres muy peculiares como jacobinos, girondinos, la llanura, y eso, si no sabes un poco situarlos, es muy difícil de entender los movimientos que se producen. No hay que olvidar que el concepto de partido político, como lo conocemos ahora, de asociaciones que defienden los intereses de unos votantes, empieza aquí, en la Revolución Francesa. Y vamos a ver cuáles son los grupos políticos fundamentales. Fijaros, lo primero, vamos a hablar de la distinción entre derecha e izquierda, ¿vale? Es decir, es aquí, en la Revolución Francesa, donde se produce. En la actualidad, los partidos de derecha son los más conservadores, los de izquierda son los más progresistas y los de centro son una cosa intermedia. Bueno, pues tiene que ver con cómo estaban situados dentro del hemiciclo de la Asamblea Francesa. A la izquierda de la presidencia estaban los radicales, los jacobinos, como ya veremos, y los cordeliers. En el centro, la llanura, y a la derecha, los girondinos. ¿Quién eran cada uno? Pues la llanura, o también llamados los del Valle, eran diputados de centro, que se posicionaban con unos u otros, depende de los temas, ¿no? El líder de estos era el abate Sieyes, que había tenido un papel muy importante en el juego de la pelota, como ya vimos con anticipación. Los segundos fueron los de derechas. El partido mayoritario de derechas eran los girondinos, que eran representantes de la alta burguesía, es decir, que eran los que encarnaban propiamente la revolución burguesa, ¿no? Defendían la propiedad privada, la libertad de empresa y de comercio, la descentralización. Son partidarios de utilizar la guerra si es necesario para defender la revolución, y están dirigidos por Brissot. El otro grupo, el de izquierdas mayoritario, era el de los jacobinos, que eran representantes de la baja burguesía, de los comerciantes más pequeños y de los que todavía no tenían clase o eran de las clases más bajas. Defendían la república, defendían el reparto de la riqueza, defendían la propiedad y la centralización del gobierno en París, y no eran partidarios de utilizar la guerra para defender la república. El líder indiscutible de estos era Robespierre, que, como veremos, tiene una importancia muy grande en esta época. A la extrema izquierda tenemos a los cordeleros o cordeliers, que muchas veces actuarían en equipo con los jacobinos. Son los más radicales de todos, querían una república, sufragio universal, y eran dirigidos por Danton y Marat, que, insisto, al principio por lo menos eran los más radicales. Ya veremos que con el tiempo Robespierre se convirtió en el más radical de todos. Y a la extrema derecha tenemos los llamados realistas o constitucionalistas, que eran los que defendían la coexistencia entre monarquía y revolución. Eran muchos de ellos nobles que lo que hacían era intentar compatibilizar el mundo antiguo con el nuevo, y los dirigentes fundamentales era Lafayette y el conde de Mirabeau. Esta era la situación. Pero vamos a empezar ya con la convención de 1792 a 1794. Nos situamos cronológicamente, para retomar lo que veníamos hablando, en agosto de 1792. Ante la amenaza del ejército prusiano, las masas populares
asaltaron las Tullerías. El sitio donde las Tullerías era el palacio donde estaban los reyes. Los asaltantes eran los revolucionarios de las clases populares, los llamados sans-culottes, era algo así, como sin pantalones, porque no tenían dinero para tener unos pantalones normales. Las clases más populares de la ciudad, en las que además las mujeres tienen o tuvieron un papel muy importante. Tras la insurrección, la revolución se radicalizó, porque una cosa era lo que pasaba dentro de la asamblea y otra cosa lo que pasaba en las calles. La asamblea suprimió la monarquía, primera cosa diferente, y se decidió elegir una nueva asamblea, una asamblea que le llamaron la Convención, o la Convención Nacional, como queráis llamar, por sufragio universal masculino, no censitario, sufragio universal masculino. La Convención se encargaría de redactar una nueva Constitución, que ya veréis que no se llegó nunca a aplicar por la guerra en la que Francia estuvo sometida, y la presión de las clases populares que gobernaban París provocó ya en estos primeros meses una masacre de más de 1.500 prisioneros entre aristócratas, clero refractario. ¿Qué es el clero refractario? Aquel clero que defendía la vuelta a la monarquía absoluta, y los presos comunes. Hubo un montón de detenidos en este primer momento. El 20 de septiembre de 1792 se reunía esa nueva asamblea que le vamos a llamar la Convención Nacional, elegida, como ya hemos dicho, por sufragio universal. El mismo día, un ejército de voluntarios. Otra cosa interesante es que por primera vez era un ejército de voluntarios, no eran levas, digamos, pagadas de ejército profesional. Venció a la coalición de las monarquías absolutas de Prusia y Austria en la batalla de Valmy. Su primera acción, la primera acción de esta convención fue, por una parte, suprimir la monarquía y, segundo, proclamar la república. Vamos a ver cuáles son los grupos políticos que se dieron en las elecciones estas de la convención. Fijaros, el primer grupo, y que sería el que se llevaría, digamos, probablemente el poder, serían los girondinos, que sacaron 300 diputados. Como sabéis, eran revolucionarios moderados, dirigidos por Brissot. El segundo grupo eran los jacobinos, que eran los más radicales, y que ya incluyeron entre ellos a Marat y Danton como los más radicales, y los de centro, que eran los de la llanura, que eran 189. Digamos, eran los que creían más en la primera revolución, en la revolución burguesa, eran más defensores de la propiedad y nada más. Los jacobinos eran mucho más radicales, eran la revolución social de las clases bajas, y los girondinos serían los que propondrían la revolución burguesa sin tener en cuenta tanto a las clases bajas. Evidentemente, digamos, quién se llevaría al gobierno estaba en función de lo que votaran los de la llanura. Lo cierto es que los girondinos subieron al poder y obtuvieron la mayoría en la convención. Con la proclamación de la República y el sufragio universal, consideraban los girondinos que la revolución ya había acabado, que ya se había destituido al rey, que se había acabado con el antiguo régimen y que aquí se acababa la historia. En cambio, los jacobinos decían que no, que la revolución acababa de empezar, eran mucho más radicales, se convirtieron además en los portavoces de los sectores más populares de París, los llamados sans-culottes, como hemos dicho antes, que deseaban una revolución más social, que llevara a la igualdad social, ¿no? Los girondinos y los jacobinos también discrepaban con respecto a la monarquía. Es decir, ¿qué había que hacer con la monarquía? Los girondinos pensaban que una vez destituido el rey ya era suficiente, porque si se condenaba a muerte al rey, las calles se revolucionarían mucho, se radicalizarían mucho y sería contraproducente, mientras que los jacobinos querían juzgar y condenar al rey por los delitos contra el país. La calle volvió a presionar y la presión popular obligó a la convención a condenar a muerte el rey. Finalmente, Luis XVI primero y la reina María Antonieta después fueron guillotinados con este sistema nuevo
en la Revolución Francesa, que era la guillotina en 1793. La ejecución del rey suponía una ruptura total con de la revolución, con la monarquía, y eso alarmó a todas las monarquías absolutas de alrededor de Francia, que ya no dudaron en movilizarse en contra de esto, porque si cundía el ejemplo de la Revolución Francesa, todas las revoluciones se irían expandiendo en toda Europa. Y hicieron una coalición contrarrevolucionaria en contra de la Revolución Francesa, formada por las monarquías más importantes, por Austria, por Prusia, por Gran Bretaña, por España y por Holanda. Por contra, la Convención decretó el reclutamiento obligatorio masivo de campesinos y artesanos, que salvaron, en principio, a la revolución de esa coalición extranjera, ¿no? La situación interna, sobre todo, fue cada vez, la presión de la calle cada vez era más grande, y cada vez, la radicalización de las calles obligaba al gobierno a parapetarse en la convención. En marzo de 1793, además, se produjo una sublevación de derechas, tradicionalista, la llamada como la sublevación de la Vendée, que eran unas regiones francesas de mayoría monárquica y católica, donde hubo una durísima represión con un montón de muertos. A partir de ahí, la Convención empezó a adoptar medidas represivas importantes contra todos aquellos que ellos consideraban que iban en contra de la revolución. Por ejemplo, se creó un Comité de Seguridad General, que no era más ni menos que una policía política, que perseguiría a todos los llamados contrarrevolucionarios. Se creó también comités de vigilancia revolucionaria, es decir, particulares por los barrios que espiaban a la gente que consideraban que eran nobles o que eran religiosos, que ellos consideraban contrarrevolucionarios, y los detenían muchas veces, incluso los juzgaban prácticamente sin juicio. Y el Comité de Salvación Pública, fijaros el nombre, que parece que el Comité de la Salvación de la Revolución, que se convirtió al margen del Parlamento en el verdadero poder ejecutivo. Ese comité estaba dirigido por Danton. Además, la presión popular aumentaba porque la situación económica de París especialmente empeoró mucho, porque los precios, el control del precio del pan sobre todo, fueron cada vez iba subiendo más, y los Sans-Culottes se empeñaron en forzar a los girondinos a que se cogiera medidas de control contra los especuladores de los precios. Fijaros, vamos a ver aquí la República Jacobina, es decir, el trozo de la Convención donde dominaron los jacobinos, que va entre junio de 1793 y julio de 1794, las obras fundamentales. En primer lugar, hicieron una nueva constitución, que ellos le llamaron de democracia social. Una constitución que no llegó a ponerse prácticamente en efectivo, porque la guerra le impidió que se pusiera en efectivo, pero es interesante que lo tengamos en cuenta, porque las propuestas que se hicieron son realmente radicales. Por ejemplo, el sufragio universal directo, nada de sufragios censitarios, ni nada de diferenciar entre personas y ciudadanos. Segundo, la soberanía popular, que se basa en el sufragio universal. Tercero, la eliminación de los derechos feudales, pero sin tener que indemnizar a los nobles por quitarles estos derechos que se había propuesto antes. Una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano más progresista, más sociales. Y el derecho importante, el derecho a la insurrección. Es decir, esto era la plasmación de la idea del pacto social. Es decir, si un pueblo entiende que sus gobernantes le maltratan o le violan sus derechos, tiene derecho a sublevarse. Y eso se fijaba en la Constitución. En cuanto a reformas sociales que implantaron, pues unas muy importantes. Primero, la redistribución de la propiedad agraria. Fijaros que, a diferencia de Inglaterra, aquí la revolución agraria se pretendía hacer dándole tierra a los campesinos y, lógicamente, quitándoselo a la nobleza. El precio máximo en la ley, que hacía que
los productos de primera necesidad no pudieran ponerse a más de un precio. Y además una lucha a muerte contra los especuladores. Muchos de los nobles guardaban el trigo en silos, en almacenes, para esperar que subiera mucho el precio y después poder venderlos. Si los revolucionarios pillaban a esta gente, los condenaban a muerte inmediatamente. La enseñanza iba a ser obligatoria y gratuita. Fijaros que ya se dan cuenta de la importancia de la cultura. La asistencia social a los más necesitados también va a ser necesaria. Van a hacer un nuevo calendario. El calendario tradicional estaba basado en festividades religiosas, la Navidad, los Reyes, la Asunción. Lo quitan todo y lo sustituyen por fiestas laicas o con, digamos, hechos que tienen que ver con las cosechas y con el calendario agrícola. Una descristianización de todas las costumbres, es decir, los revolucionarios jacobinos entienden que el gobierno es una cosa y la iglesia es otra, y dentro del Estado no tiene que ser laico, no tiene que haber connotaciones religiosas. Y la democratización del ejército, es decir, permitir que entre los mandos intermedios del ejército haya gente que no sea de clases sociales altas, sino que se establezcan por méritos profesionales. Sobre todo para incluir a estos militares dentro de la lucha contrarrevolucionaria que se estaba librando. Esa convención jacobina, si antes era la convención girondina, ahora es la jacobina, ¿vale? Con la excusa de la amenaza del exterior y de los contrarrevolucionarios en el interior, pues instauró eso que se conoce en los libros de historia como la época del terror, aproximadamente en septiembre de 1793. Y el líder de esa época es el jefe del Comité de Salud Pública, que era Robespierre. El nuevo gobierno tomó todas esas medidas excepcionales para que los sospechosos de ser contrarrevolucionarios fueran rápidamente apartados de la vida por los tribunales. Se ordenaron detenciones y ejecuciones en masa que se prolongaron durante toda la etapa de los jacobinos. Fijaros, algunos datos. 40.000 personas fueron condenadas a muerte o ejecutadas sumariamente, es decir, prácticamente sin juicio. Hubo 200.000 muertos por la guerra civil entre revolucionarios y refractarios. Aproximadamente medio millón de detenidos en esta época. Son unos números que para la época eran muy grandes. El 27 de junio de 1794 se acabó esto, porque ya llegando la faceta sanguinaria de Robespierre a límites insospechados, algunos jacobinos fueron los más fueron detenidos con Robespierre y ejecutados sin juicio en ejecución pública. Finalizaba de esta manera la etapa más radical de la revolución, la etapa más izquierdista de la revolución, para dar paso a lo que será el próximo capítulo de estas explicaciones, que será la República Conservadora. Eso lo veremos en el próximo capítulo. No te olvides de darle al botón de suscribirte en la base del vídeo y de la campanita para que te avise de cualquier vídeo nuevo que sale en este canal. Y recuerda que tienes un índice abajo en las especificaciones para poder ir a la parte del vídeo que te interese, en el caso de que no solamente quieras tener una visión general de la Revolución Francesa, sino de que tengas que estudiar para hacer algún estudio, algún examen o algún trabajo sobre la Revolución Francesa. Nos vemos en el próximo vídeo. Si quieres saber todo lo que pasa en la República Conservadora dentro de la Revolución Francesa, has llegado al sitio perfecto, porque yo te lo explico. Lo cierto es que, tras la caída de Robespierre, la convención pasó a estar de nuevo controlada por los sectores burgueses más moderados y se inició el desmantelamiento de todas las medidas políticas y sociales de los jacobinos. A partir de 1794 se prohibieron los clubs jacobinos y se detuvo a gran parte de sus miembros. Se inicia en este momento lo que se llama la Convención Thermidoriana, recordar que Thermidor era el mes de julio en el calendario republicano, y es una convención que va
la termidoriana desde julio de 1794 hasta octubre de 1795. Esa llamada reacción termidoriana daba, digamos, fin a la experiencia, entre comillas, democrática de la Revolución Jacobina. La convención pasó a manos de dirigentes conservadores y en 1795 lo primero que hicieron estos dirigentes conservadores es hacer una nueva constitución. La constitución del año 3 de 1795, de la cual vamos a ver 4 cosas a continuación. En primer lugar, volvieron al sufragio censitario, y tan censitario que solo 30.000 personas eran las que votaban en las elecciones. Dividieron las cámaras legislativas en 2, como es el caso inglés, una primera cámara que le llamaron el Consejo de los 500 y una segunda cámara que llamaron el Consejo de los Ancianos, más reducida. Y finalmente el gran cambio es el poder ejecutivo, que se concentraba en manos de 5 personas del directorio, que tenían unos poderes bastante amplios. Así que quizá esta será la característica fundamental con respecto a otras, es que el poder ejecutivo era un poder muy importante. Ese directorio, que va desde octubre de 1795 hasta noviembre de 1799, fue la última etapa de la revolución y estuvo marcada por el giro más conservador, apoyado por la burguesía más propietaria. Los motines se sucedieron o se intentaron suceder de derecha y de izquierda. Por una parte se produjeron los motines realistas o revueltas realistas, que, digamos, apagaron y reprimieron duramente a los realistas, a aquellos que querían la vuelta de la monarquía absoluta. Pero por otra parte también el directorio tuvo que hacer frente a las conspiraciones como la dirigida por François Babeuf en 1796, la llamada Conjura de los Iguales, que proponía la colectivización de la tierra, un igualitarismo social. Fijaros que Babeuf es uno de los precursores de lo que se va a llamar el socialismo utópico. Y fue ejecutado Babeuf en 1797. Lo cierto es que, aunque la situación interior del país era bastante convulsa, como veis, los éxitos militares del exterior del ejército tuvieron un protagonismo político y se convirtieron en, digamos, el ejército en el principal garante del orden social. En medio de ese clima de inestabilidad política fue creciendo la idea de que se necesitaba un gobierno fuerte, y uno de los generales más destacados fue Napoleón Bonaparte, que fue el protagonista del golpe de Estado que llevó al ejército al poder el 18 Brumario, el 9 de noviembre de 1799, que dio por terminada la Revolución Francesa. Napoleón prometió a los franceses el retorno a la calma y forzó el nombramiento ya no de 5, sino de 3 cónsules provisionales, Sieyes-Ducos y él mismo, y dio por terminada la revolución. Se convirtió esto en una dictadura militar impuesta en Francia por Napoleón Bonaparte, que terminó el proceso revolucionario y empezó el proceso del imperio, del que veremos durante los 10 próximos años la evolución que tiene. Vamos a acabar este proceso viendo un poco la comparación entre las 3 constituciones que se producen durante la revolución, para que veamos las características de cada una de ellas. Fijaros, la primera constitución, la de 1791, la de la Asamblea Constituyente, la constitución de 1793 y la constitución de 1795. Vamos a ir viendo cada uno de los apartados qué diferencias tienen. En cuanto a la forma de Estado, la primera fue una monarquía constitucional, la segunda una república y la tercera una república. Las 2 últimas ya la monarquía no pintaba nada. En cuanto a la soberanía, sabéis que básicamente hay 2 tipos, o se habla de 2 tipos de soberanía. La soberanía popular, cuando se produce el sufragio universal, y la soberanía nacional, cuando solo votan unos cuantos. Pues bien, en la de 1791 era una soberanía nacional de sufragio censitario, en la del 93 es una popular de sufragio universal masculino, y la del 95 vuelven a
nacional, con el sufragio censitario. En cuanto al poder ejecutivo, en la del 91 era el rey el que llevaba el poder ejecutivo, en la del 93 era un consejo ejecutivo de unos 24 miembros y en la del 95 ya eran los 5 miembros del directorio. En cuanto al poder legislativo, en la primera, en la del 91, era una asamblea, en la del 93 también era una asamblea, mientras que en el 95 eran 2 asambleas, como hemos visto, el Consejo de los 500 y el de los ancianos. En cuanto al poder judicial, fijaros, la más progresista la primera, porque los jueces y los, digamos, eran elegidos, eran independientes, eran elegidos por el pueblo, y había un tribunal supremo y un alto, digamos, y un alto tribunal para juzgar a los políticos y a los altos cargos. Mientras que la del 93 eran simplemente tribunales elegidos por el gobierno, y la del 95 los jueces, no todos los tribunales, pero sí los jueces, eran elegidos por el gobierno. Lo cierto es que yo creo que aquí vemos los bandazos de izquierda y de derecha, o sea, de centro, de izquierda y de derecha, que tienen los 3 momentos de la Revolución Francesa. Si quieres ver más capítulos, el dedicado a Napoleón, puedes ver nuestro próximo vídeo. Recuerda que es importante que te suscribas para que recibas notificaciones de los vídeos que vamos fabricando, y que en cada vídeo tienes un índice al que puedes ir en las partes que te interesen sin necesidad de verlo entero. Un saludo. Bienvenido a Educahistoria, bienvenido a la historia para todos, y si quieres que te explique el Imperio Napoleónico, has llegado al sitio perfecto, porque yo te lo explico. En primer lugar, hay que decir que Napoleón Bonaparte llegó al poder en 1808 en Francia con el consulado, marcando el comienzo de una nueva era en la Europa contemporánea, en la Europa napoleónica. Sus políticas, digamos, extendiendo la obra de la Revolución Francesa, fueron importantes e incluso se establecieron gobiernos en toda Europa con las ideas de esa revolución. Lo primero que tenemos que ver es que lo primero que hizo Napoleón cuando llegó al poder es una política pacificadora, aunque veremos que su gobierno está lleno de guerras y de enfrentamientos violentos con otros países. En principio, en 1801, lo primero que hizo fue firmar una paz con Austria, y en 1802 con el Reino Unido. Esas medidas pudieron permitir que Napoleón cogiera cierta importancia en Europa y cierta tranquilidad para lo que iba a hacer después. Napoleón también trató de reconciliar a Francia con la Iglesia. Recordar que la Iglesia había sido una de las grandes víctimas de los revolucionarios, y en 1801 firmó un concordato con la Santa Sede, es decir, un acuerdo diplomático por el cual el catolicismo se reconocía como religión mayoritaria en Francia. Recordar que una cosa es religión mayoritaria y otra cosa es religión confesional. El Estado francés se confesaba laico, es decir, sin ninguna religión, pero reconocía a la Iglesia Católica como la fe más importante dentro del Estado. Ese acuerdo también estableció una cierta tranquilidad en las relaciones, sobre todo por la beligerancia contra el Estado francés de la Iglesia Católica. En 1802, Napoleón fue nombrado ya cónsul único y vitalicio en Francia. Fijaros que la contradicción de este gobierno, que por una parte defendía los principios más o menos liberales y democráticos de la Revolución, pero que tenía un dictador, un poder único como jefe de gobierno. Eso le dio a Napoleón el control total del gobierno de Francia, y lógicamente eso también, lo proyectó como uno de los países más peligrosos para las monarquías absolutas europeas. Una también de sus primeras obras cuando empieza en el gobierno, es el año 1804, cuando instaura un nuevo Código Civil. Un Código Civil que va a ser el modelo para muchos países posteriormente. De hecho, en muchos países tenemos, artículos de ese Código Civil, y
con ese código civil Napoleón dio por finalizada la revolución, la revolución en el sentido de que se acaba el antiguo régimen oficialmente. Esas reformas permitieron a Francia convertirse en una potencia mundial. Vamos a ver algunos, para que veáis algunos datos de ese código napoleónico de 1804. Fijaros, las 4 ideas clave son estas, ¿no? Firmó la abolición definitiva de los derechos señoriales, de los derechos feudales, es decir, ya no existirían señores feudales como en el antiguo régimen. Mantuvo la supresión de los privilegios, de los principios de igualdad ante la ley y los impuestos, es decir, fuera privilegios, igualdad ante la ley y los impuestos. Por otra parte, consolidó una de las ideas fuerza del liberalismo y del capitalismo en la Europa del siglo XIX, que es el derecho a la propiedad privada, y finalmente reafirmó la libertad de conciencia y, por lo tanto, un Estado laico. Fijaros, os pongo aquí algunos artículos para que veáis que esto es así, ¿no? En el artículo 1, las leyes se aplicarán a todo el territorio francés, que este era otro de los problemas del feudalismo, y es que era como un reino de taifas, que cada feudal hacía sus leyes y sus tribunales. Por otra parte, el artículo 8, todos los franceses gozarán de los derechos civiles, ¿vale? Todos los franceses tienen los mismos derechos. En el 544, la propiedad del derecho de gozar y disponer de la forma de la propiedad como forma más absoluta, es decir, la propiedad como idea central. Y evidentemente en ese sentido no se te puede quitar esa propiedad, y solo por interés público y indemnizándote es como se puede cambiar eso. Por eso es importante este Código Civil del que estamos hablando. A partir de ahí empieza lo que consideramos históricamente el Imperio Napoleónico, que podría ir aproximadamente entre 1804 y 1815. Como emperador de Francia, Napoleón estableció un régimen político, el Imperio Napoleónico, ¿no? Fue uno de los primeros intentos de establecer una nueva forma de gobierno que no fueran las monarquías absolutas tradicionales de toda Europa. También cambió la Constitución en 1804, y estableció una nueva monarquía, como ya hemos dicho, construida alrededor de la figura del emperador, ¿no? Eso significó pues una disminución de las libertades cívicas, porque claro, se acabaron al concentrar los poderes, el Montesquieu, que había vendido la idea de la separación de poderes como garantía de la no corrupción, pues esto no se cumplió. Igualmente hizo toda una serie de impuestos, un sistema de impuestos, la burocracia, para gobernar mejor el país, ¿no? Mientras tanto, tenemos una nueva coalición que se hicieron contra Francia, contra Napoleón en 1805, entre Reino Unido y Rusia, y posteriormente también se añadió Austria. Formaron una nueva coalición francesa contra Napoleón. En esa primera guerra, que se extendió por toda Europa, al final el Reino Unido, Rusia, tenía el objetivo de liquidar la influencia de Napoleón y restaurar el antiguo régimen. Durante esa guerra, Francia entraron en conflicto y Reino Unido entraron en conflicto directo, y esa guerra acabó, con la victoria francesa en 1805. Pero quizá lo más importante de ese conflicto no fue solamente la guerra bélica de ejércitos y de armas y de regimientos, sino que es una nueva técnica de acoso a un país en guerra, que es lo que llamaba el Reino Unido el bloqueo continental. Es decir, se estableció como un cordón naval alrededor de todas las costas europeas para evitar que los barcos pudieran llevar mercaderías a Francia, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Y eso, lógicamente, debilitó la economía francesa, es decir, a pesar de que militarmente había ganado las batallas, el bloqueo se mantuvo y debilitó la economía francesa, entrando en una
crisis económica y una impopularidad de Napoleón, ¿no? Posteriormente, en 1812, se vuelve a producir otra cuarta coalición, una coalición contra Francia, en la que ya entran el Reino Unido, Prusia, Rusia y Austria, y en esa coalición, que incluía la mayor parte de los países del centro de Europa, el resultado fue ya la crisis total, porque, digamos, uno de los problemas, Napoleón era un gran militar y tenía un gran ejército, pero claro, cuando empieza a desplazar ejército por toda Europa, se queda atascado en algunos sitios, como es en Rusia o en España, y al final empieza el declive, ¿vale?, de la crisis y la caída del Imperio Napoleónico, que va entre 1807 aproximadamente y 1815. Por muchos factores, pero lógicamente la disminución de popularidad de Napoleón, el bloqueo continental que conlleva esa crisis económica y sobre todo la creciente resistencia de algunos de los países europeos invadidos, como el caso de Rusia, como ya he citado, o España, que genera la guerra de independencia, que hace que se entre en un declive bastante total. Fijaros, aquí tenéis un mapa en verde serían las conquistas del territorio francés, con las, digamos, los añadidos de la convención del Imperio Napoleónico y tal, y tenéis los enemigos en color naranja de los, digamos, de Francia, y en algunos, digamos, los aliados de Francia también, y los países que se mantuvieron independientes, que fueron muy pocos, pero fijaros que el color verde es el que domina por toda Europa. Lo cierto es que ese final de Napoleón lleva a la vuelta de un rey en Francia, Luis XVIII, hermano de Luis XVI, y reinstauran el trono. Eso marcó el fin del imperio napoleónico, pero aunque en la monarquía del antiguo régimen se intentó volver, algunas de las cosas que Napoleón ya había instalado no se pudieron deshacer. Por tanto, vuelven los Borbones al trono de Francia, y comienza pues una era en donde las libertades civiles, que habían sido mermadas con la dictadura de Napoleón, vuelven un poco. Pero de todas maneras no se acaba Napoleón, porque si veis los manuales de historia siempre hay un capítulo final que pone el imperio de los 100 días. ¿Qué quiere decir el imperio de 100 días? Napoleón es condenado a la isla de Elba, pero vuelve e intenta restaurar el imperio, pero sin demasiado éxito. Muchos de sus antiguos aliados se habían vuelto en su contra, y los Borbones ya habían controlado las estructuras de poder. Por lo tanto, en la última gran batalla, la batalla de Waterloo, que pierde el 18 de junio de 1815, y se acaba lo que consideramos Napoleón. Luego fue desterrado a la isla de Santa Elena, pero vamos a ver la herencia, digamos. Podríamos decir que Napoleón es un ciclo con claros y oscuros, con cosas positivas y cosas negativas, como casi todo en la vida, ¿no? Tiene un legado que se nota hasta el día de hoy en muchas ocasiones. Por ejemplo, su gobierno significó un cambio importante al orden político y social europeo, no solamente con el final de la Revolución Francesa, que había sido bastante desmadre, sino como cambio. Digamos, Francia será el sueño de muchos liberales europeos a imitar, ¿no? También, digamos, pone las bases de las leyes civiles modernas, y significó el final del antiguo régimen tal y como lo conocíamos en el siglo XVIII, ¿no? Eso significó pues la adopción de los valores de libertad, de igualdad, de fraternidad, que digamos que todavía están en muchas de las constituciones de los países actuales, ¿no? Pero no fue todo positivo, no fue todo interesante. También hubo contribuciones muy negativas. Por ejemplo, su afán
de conquista llevó a las guerras y violencia en todos los países de Europa continuamente, con lo que conlleva eso de bajas humanas, digamos, de pérdidas materiales y sobre todo de países que se rebelaron contra la invasión francesa, puesto que no tenía ningún sentido para la gente de ese país. Todo y que, por ejemplo, en el caso de España, digamos, el triunfador de la guerra de independencia hizo una constitución bastante peor que la que proponía Napoleón para España. Pero en cualquier caso, Napoleón, claro, esas guerras contribuyeron al aumento del nacionalismo en estos países, de donde surgieron después, a finales del siglo XIX, muchas de las grandes teorías nacionalistas, pero también el imperialismo nacionalista del siglo XIX. Como conclusión, os diré que hay cosas claros y oscuros, como decía al principio. Os he hecho aquí un cuadro, digamos, estamos acabando con el tema de la Revolución Francesa y Napoleón es el último apartado, de las cosas que nos deja la revolución, ¿no? Os he hecho aquí por temas, cosas que han llegado hasta hoy y que muchas tienen importancia hasta hoy. Por ejemplo, en el caso de la política, la idea de soberanía nacional, de que el poder está en el pueblo y no en los gobernantes, sino que los gobernantes son representantes del pueblo, el constitucionalismo, es decir, el hecho de que tiene que haber una ley fundamental en donde se junten los derechos fundamentales del ciudadano en cada país, que hay que respetar las libertades, que debe haber separación de poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Fijaros que en la actualidad estamos discutiendo sobre eso todavía. Desde el punto de vista económico, las revoluciones liberales son liberaciones burguesas, de libertades económicas, de protección de la propiedad, de igualdad en los impuestos, con todos los matices, pero vamos, comparado con lo que se pasaba en el antiguo régimen, era mucho mejor, ¿no? Y en cuanto a organización, pues la creación de tribunales civiles, la administración territorial, se acabó la fragmentación de los feudos, la creación de códigos civiles, penales, comerciales, que, digamos, es lo que rige en la actualidad los países. Y desde el punto de vista ideológico de la cultura, el primer concepto es la laicización. Es decir, el hecho de decir que el Estado no debe ser confesional, no se debe a una religión. Es decir, puede respetar las religiones, pero el Estado es laico, ¿vale? El sistema métrico decimal es otra de las grandes aportaciones de esta época, y sobre todo el impulso educativo, la idea de que la escuela es la base del progreso y del conocimiento, y sobre todo la escuela pública. Bueno, chicos, pues esto es lo que ha dado de sí el Imperio Napoleónico. Si quieres seguir sabiendo cosas de la Europa y del mundo, de la historia del mundo contemporáneo, llega siempre al sitio perfecto, porque aquí yo te lo explico. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.